Muchas veces el cuerpo a uno le dice para, ¿verdad? Detenerte un rato, eh, no, no puedes seguir con esa velocidad. Entonces, eso, eso me pasó. Entonces les pido ahí perdón por no subir las notas aún. Hoy en la noche, después de que yo tome mi cena, voy a subir las notas. Así que ahí pues las van a poder ver. Pero es por eso, básicamente. Eh, si gustan, pues paso lista. A ver, ¿cuántos hay ahorita? Déjenme un segundo. No, hay muy pocos todavía. Ya, denme un par de minutos para que vengan más personas. Hoy, de verdad, ando un poco de baterías bajas. eh, Así que igual no es nada con la clase de nada, ¿verdad? Es un tema personal. Por si me ven ahí medio apagado, es por eso, porque la verdad es que he tenido días un poco duros. De hecho, bajé 6 libras. Eso es bueno, porque estaba gordito. Ahora le decía a mi esposa, al menos bajé 6 libras. Voy a tratar de no subirlas de nuevo. y, y bueno, o sea, ahí les invito a que se cuiden. No bajen la guardia con nada ahorita. Yo sé que no hay muchos datos oficiales, pero la verdad es que en el caso de la pandemia han subido muchos casos. Yo tengo una hermana que trabaja en el seguro y ella me pasa diciendo, cuídate, los casos van para arriba, los casos van para arriba. Entonces, ahí pues invitarles a ustedes que se cuiden, que no bajen la guardia, alcohol gel, mascarilla siempre, no nos confiemos. Mejor ser un poco exagerados a después llevarse una sorpresa, ¿verdad? Y más que ahora cualquiera está eh, vulnerable. Así que sí les invito a que se cuiden, cuídense, porque los datos no los dan a conocer. Así que, bueno, ahí van llegando más personas. Demos un par de minutos para que lleguen. Siguen llegando. Pero bueno, cuéntenme qué tal su fin de semana. Espero que hayan pasado bien. Eh, tranqui, Walter, no te preocupes. Ahí solo me pones. Espera, quiero ver. Tu apellido de una vez te pongo. De una. Guzmán. Allá. Es que ahí dice Walter Gerson. Saben que una de las cosas más difíciles que me ha costado con esto es la virtualidad, es esto. Todavía no logro ponerle rostro a ustedes, a cada uno y a cada una. Puchica Gerson. Entonces, a ver, ¿qué apellido sos? Porque no, entonces no sos Walter Guzmán. Bueno, ahí cuando vaya pasando lista voy a ver. Ya, démosle, entonces voy a pasar lista con los que estamos. Y bueno, hay que se vayan agregando el resto. Hazel Arevalo está por ahí. Presente, Lick. A ver, ahí estamos. Eric Arteaga está por ahí. Ah, sí, ya te Presente, vi. Lick. Ya te vi. Caterina Ayala. Jan Sibonía, por ahí la vi, ¿o no? No, me equivoqué. Gabriel Campos. Henry Chávez. Presente, Lick. María Chávez. Presente. Eduardo Chedraui. Presente, Lick. Ahí se me escapó, ahí no le di autorización de que entrara. Ahí está.
Eh, Paola Cruz, está por ahí. Sí, presente. Melvin Figueroa. Presente, Lick. Ahí te vi, Eduardo. Ya, eso, Melvin, ahí también te anoté. Susan Gómez. Presente. Melissa González. Presente. Ámbar Hernández. Presente, Lick. Carlos Jarquín, está por ahí. Josué López. Gabriela Martínez. Marlene Mejía. Presente. Rebeca Mejía. Vivian Mejía. Presente. Josué Méndez. Presente. Ahí viene Gabriela Martínez. De una vez te voy a poner asistencia, Gabriela. Aquí estoy. Sí, ya te puse ahí asistencia. Javier Molina. Presente. Gabriela Morales. Presente. Noé Navas. ¿Está por ahí, Noé? Carlos Núñez. Presente. Karen Portillo. Joana Ramírez. Presente. Jonathan Renderos. Presente, Lick. Catherine Rivera. Gerson Rodesno. Aquí está, Gerson. Vos sos. Rodrigo Salas. Toño no está. Alexandra Cibrián. Presente. Freddy Treminio. Presente. Fernando Vázquez. Presente. Brandon Ventura. Guillermo Villacorta. Por ahí te vi, Guillermo, también. Estamos. Valeria Zúñiga. Presente. A ver, a alguien que no haya mencionado o que llegó y... Yoli. López. Ya, vamos con Caterina Ayala primero. Después, ¿quién más? Josué López. Josué López. Ya, perfecto. Listo, queridas y queridos. Démosle entonces a la clase de hoy. Vamos a continuar con el tema del inventario. ¿Se acuerdan que en la clase anterior empezamos a ver la gestión del inventario? Ahí viene Rebeca Mejía de una vez. La gestión del inventario, ¿se acuerdan que estuvimos viendo algunos conceptos importantes sobre el inventario? También vamos a hacer rapidito un repaso. También vimos la importancia de esta administración. Estuvimos hablando un poco de tener en cuenta ciertos costos de inventario, bueno, la clasificación también, cuando tenemos diferentes materias en diferente etapa del proceso productivo o proceso de transformación de las materias. También vimos un poco de eso. Vimos los costos, recordarles un poco los costos de mantener el inventario, mantener el espacio, todo lo que conlleva que esté la materia prima o el producto terminado o el producto en proceso en el mejor ambiente, en la mejor, si es por ejemplo alimento, tiene que estar en los mejores índices de cuidado para que este pues no se contamine,
para que también se mantenga de la manera correcta, no pierda la cadena de frío y bueno, algunas cosas que se deben de considerar. También vimos un poco del costo del capital invertido en el inventario, obviamente, el costo de obsolescencia, estábamos hablando cuando hacemos más producción de la que vendemos y qué hacemos con esta, ¿verdad? Dábamos ejemplos ahí de que salen rebajas y se venden las cosas más baratas. También tenemos el costo de los seguros, el almacenaje en sí, el costo de mantener ordenado, que hayan personas que se dediquen a ver todo este tipo de pasos que se deben de seguir para que la materia o los productos estén en la mejor forma posible y que también no se nos pierda nada dentro de tanta caja, eh, no vayamos a perder algo importante. Hoy vamos a ver un poco donde vamos a hacer un poco de énfasis en tema de ordenar, porque es súper importante saber dónde está cada cosa. Y bueno, vimos un poco los costos. ¿Qué más? Bueno, el costo de carecer, que este es bien difícil de medir, pero pasa cuando no calculamos bien la, la cantidad de materia que debemos tener y en algún momento nos quedamos sin insumos, entonces se para la producción y eso es un costo enorme que no solo se centra en lo que perdí por no vender, también perdí por no producir, perdí por tener personas sin hacer nada, entre comillas. Hay muchas cosas asociadas que, bueno, los gastos de la planta de producción también, esos no paran, se mantienen, la depreciación de las máquinas, hay tantas cosas que no podemos calcular cuando nos quedamos sin insumos y nos toca parar la producción. Eh, entonces eso también hay que considerarlo como un costo. Y bueno, ahora pues nos toca ver el concepto de inventario promedio y, y les voy a ir contando un poco, vamos a ir hablando, si tienen alguna duda pregúntenme sin ninguna vergüenza, como siempre lo hemos hecho. La intención es que quede claro, ¿verdad? El tema del inventario. Hay diferentes, hay ciertas suposiciones con respecto a la compra de un solo artículo. ¿A qué se refiere con esto? Puede ser que nosotros no hayamos calculado bien y se nos acabó un solo artículo de varios que compramos. Entonces, para esto puede ser una situación circunstancial que calculamos mal y que bueno, se nos acabó el insumo A, por ejemplo, pero puede ser que sea algo constante, que puede ser que este artículo o insumo A se use mucho y que tengamos que comprar siempre más de este artículo. Entonces eso también tenemos que identificarlo, pues capaz al inicio en el nacimiento, digámoslo así, de una nueva empresa, nos pueda pasar seguido que se nos quedan en el inventario sin algún artículo específico y mientras estamos en esa etapa de ajuste nosotros vamos a tener que comprar un solo insumo, pero bueno, después con el tiempo vamos a ir aprendiendo que tenemos que tener ciertos límites para poder comprar de nuevo. Me imagino que ustedes, no lo sé, tal vez alguien me comenta, que en algún momento vio este tema de inventarios en alguna otra materia, en alguna otra cátedra en el pasado, y vieron el método PEPS, el método WEPS. ¿Alguien se acuerda de eso o no lo han visto? Sí, en contabilidad. Claro, en contabilidad se ve, ¿verdad? Pero más desde el lado contable, numérico. Eh, el CARDEX, si no mal recuerdo, exacto, últimas entradas, primeras salidas, perdón, y al revés también. Bueno, por aquí también tenemos que ir viendo, pero más desde el lado de no perder plata por quedarnos sin insumos, pero también tenemos que darnos cuenta que no podemos perder plata por comprar de manera descontrolada o por comprar sin hacer un análisis. Todo desde el lado financiero, queridas, queridos, tiene que tener una base y un respaldo. Y en este caso no vamos a ver esos métodos, el método PEPS y el WEPS, sino que está muy relacionado porque está bastante parecido a ese tema,
pero desde el lado financiero, desde el lado del costo, desde el lado de cómo ahorrar plata y cómo maximizar esto que hemos invertido. Entonces, para saber que vale la pena o que sí es válido comprar un solo artículo, hay que considerar si es que este artículo es muy importante para nuestro proceso productivo y que también este puede ser que necesite más unidades de este artículo que las otras que complementan el proceso, ¿verdad? Entonces, capaz del artículo A yo necesite 10 unidades y del resto necesite 2, 3. Entonces es entendible y es comprensible que yo tenga que comprar más del artículo A que de otro artículo. También hay que considerar el tiempo que transcurre entre el pedido y el recibo del almacén. ¿Se acuerdan que lo vimos del otro lado nosotros cuando vendíamos? Todo ese tiempo que se tarda en llegar de nuestra bodega a la bodega del cliente, también eso pasa del otro lado, ¿verdad? Dentro de la cadena de valor tenemos al lado izquierdo todo lo que implica nuestros proveedores, en el medio tenemos nuestro proceso productivo y al lado derecho tenemos todo lo que es nuestra cadena de venta. Entonces, sí están familiarizados con la cadena de valor, ¿verdad? Que involucra desde el productor de nuestra materia prima hasta que lo vendemos. Entonces, en el lado izquierdo, nosotros tenemos también que tener bien medido, así como medíamos del lado de la venta, para poder calcular en cuánto tiempo retornaba el dinero, tenemos que también calcular del lado de la compra para no quedarnos sin insumos y llegar a caer al costo de carencia. Entonces, tenemos que medir muy bien. Y esto de medir muy bien, nosotros también tenemos que agregar un par de días adicionales por si es que nuestro proveedor tuvo un retraso, si lo compramos en otro país, algún problema aduanero. O sea, hay que considerar varias cosas que eso depende de la naturaleza de la organización, pero jamás, queridas, queridos, consideremos los días exactos de, de este traslape, por decirlo de alguna manera, entre la compra de nuestra materia prima hasta recibirlo en el almacén. ¿Por qué es importante lo que les estoy diciendo? Porque ya vamos a ver más adelante que esto nos va a permitir renovar nuestro inventario. Y como ya habíamos hablado, tener más insumos de los necesarios en nuestra bodega, estamos perdiendo plata porque aumenta nuestro costo de mantenimiento, eh, nuestro costo de... ¿Alguien se acuerda cuál era el otro? Una pregunta. Ajá. En esos gastos, o sea, porque estamos hablando de inventario y obviamente eso tiene un costo para nosotros. Usted mencionó lo de aduanas, digamos. Nosotros podemos llegar a suponer, digamos, a mí me entregan un 15 y yo lo digo, me van a entregar a más tardar 25, dando 10 días así como hábiles entre que pase aduana por cualquier problema. Pero si en caso se llega a atrasar más de lo debido, como se han visto casos a veces, ese gasto o ese costo, más bien dicho, incurre a nosotros o a la empresa que nos está dando el proveedor. Mira, hay dos cosas. Es importante lo que estás diciendo. Depende de la negociación que tengas, pero de todas maneras va a haber un costo que te va a rebotar. ¿Por qué? Porque yo puedo negociar con mi proveedor de otro país, por ejemplo, el precio del producto hasta que me lo entrega en mi bodega. Y yo les recomiendo, si en algún momento ustedes llegan a negociar este tipo de compras, negocienlo así. Entonces, si hay algún tipo de retraso en el camino, lo absorbe el proveedor, no lo absorben ustedes. Sería muy inocente de nuestra parte que asumamos algún costo que no está relacionado a nosotros, que no es culpa nuestra. Entonces, siempre ustedes negocien hasta que llega a la puerta de su bodega, al portón de su planta, para que no tengan que, o sea, si hay costos que aumentan de, no sé, porque el camión no pasó en la frontera y se quedó 2 días más y tuvieron que pagarle hotel al motorista, le tuvieron que pagar más alimentación, más número de dietas,
eso ya corre por costo del proveedor, pues, o sea, eso no tienen que pagarlo ustedes. Pero de todas maneras, imagínate lo que vos decís. Si te dicen que llega el 15, pero vos lo pones como buen... eh, ay, se me fue la palabra, pero prevés muy bien algún retraso, pero este retraso es más de 10 días, siempre te va a rebotar a vos. ¿Por qué? Porque en el 25 vos ya tenés considerado que te vas a quedar sin insumos y que el 25 tendrías que renovar los insumos en tu inventario, pero no llegó el 25, llegó el 30. Entonces esos 5 días nos quedamos sin insumos. Y es lo peor porque ya vienen en camino, están en la frontera y vos tenés que decidir comprar más caro en el mercado local para estos 5 días o esperar. Entonces es un tipo de decisión. Entonces de todas maneras te va a rebotar, pero son cosas muy aisladas, pero pasan. De repente se van a huelga, se cae un puente por una tormenta, no lo sé. Hay cosas que uno no puede controlar. Se cae el sistema, que es muy común muchas veces acá. Entonces, todas esas cosas es imposible que ustedes puedan estimarlas. Entonces, por eso siempre es importante tener un buen margen. Pero si el margen es muy grande, nosotros también perdemos. ¿Por qué? Porque implica que si cumplió los tiempos, llegó con mucho más tiempo de anticipación, entonces yo tengo un exceso de inventario, que eso implica que tengo más plata invertida y eso implica que mis costos aumentan, como vimos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces esto hay que tenerlo bien medido y también hay que escoger bien a nuestros proveedores de logística, de mover nuestro insumo del punto A al punto B, porque también eso es importante, que tengamos un buen proveedor logístico que nos garantice que va a cumplir con los tiempos, que ya conoce los procesos. Muchas veces, y esto pasa bastante seguido en la frontera, es que te retienen tu carga porque o incumpliste algo del reglamento de importaciones y exportaciones, o no llevaste un papel, te hizo falta un sello, no pagaste X arancel. Entonces, esos ya son errores de principiante que probablemente el proveedor que se escogió de logística no tiene toda la experiencia que quisiéramos o que necesitamos para que se cumplan los tiempos. Entonces es súper importante a la hora de evaluar y valorar qué proveedor vas a escoger, no solo te vayas por el precio, también hay que irse un poco por la experiencia que tiene. Y acá podemos tomar o solicitar referencias de otras personas que han utilizado el servicio. Y eso también les ayuda a reducir un poco la incertidumbre de tener retrasos. ¿Ya? No sé si te respondí, Gabriel, pero... Sí, sí, todo claro. Ok, entonces, tomando en cuenta eh, las dos condiciones anteriores, son válidas y que los problemas de inventario pueden suceder y no necesariamente nosotros tenemos que estar, es nuestra culpa, pueden pasar por otros factores como ya lo veníamos hablando ahorita, eh, hay que considerar todo este tipo de cosas. Entonces, un ejemplo, si hacemos que Q sea el tamaño del pedido, Q es el tamaño del pedido, ¿a qué me refiero? Q puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20, 40, ese es el tamaño del pedido, Q. Habrá que notar que el número de las unidades de inventario sea igual a Q. ¿A qué se refiere con esto? Hay que fijarse, ¿verdad? Que si yo pedí Q, si yo pedí 100, que me envíen 100. No me envíen 99, no me envíen 95. Esto hay que tener mucho cuidado porque, y más cuando es una compra al exterior, vos no podés supervisar para nada lo que te están enviando. Por eso también hay que tener mucho cuidado con el proveedor de la materia prima que estás comprando, que sea confiable. Entonces, eh, hay que fijarse en eso, ¿verdad? Y eso vienen todos los documentos que también son enviados antes. Entonces, cuando cada nuevo pedido se reciba físicamente en el almacén. Una pregunta, ¿está compartiendo? Ay, querido, no le estoy compartiendo. Disculpen.
Ahora sí. Nadie me dijo nada. Llevamos 15 minutos hablando. Y espérenme, ahí está. Ahora sí. Discúlpenme, queridos. Hoy no he estado en mi 100. Ahora sí. Ahora sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Lick. Ey, díganme esas cosas. Bueno, ya casi estamos terminando, ¿va? Pero no tengan pena. No tengan vergüenza. Pena es otra cosa. De dolor. Ya, entonces. Siempre tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Que si pedimos una cantidad, que todos los documentos vengan por esa cantidad y que los documentos de importación también vengan con esa cantidad. Hay que fijarse un montón. Entonces, hay algunas políticas que tenemos que considerar a la hora de evaluar el tipo de inventario que nosotros vamos a tener. ¿Alguien ha escuchado antes las políticas ABC? ¿De casualidad? ¿Lo ha visto alguna vez? No. ¿Nadie? Les cuento entonces. Es una clasificación que lo que permite, las políticas ABC, es identificar el tipo de inventario o los componentes del inventario que vos tenés de acuerdo a la importancia que, que cada insumo tiene, ya sea con relación a su costo o a su consumo, ¿ya? Entonces, este cuadro es de la clase anterior, no me dan caso. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Sus características de almacenaje también pueden ser predominantes a la hora de clasificar la importancia de este tipo de clasificación. Entonces, ¿a qué se refiere el ABC? Y acá pueden ver, estas líneas no son casualidad. Esto tiene un significado, es parte de este tipo de clasificación. Si se fijan, la A es más densa, el cuadrito es más denso, tiene más líneas. Y así B menos líneas y C menos líneas. Esto también es parte de una codificación internacional. Que lo que básicamente les voy a explicar ahora es que cada letra denota la importancia de un insumo en el inventario. ¿Qué quiere decir esto? La letra A implica que pocas partidas le llaman acá, pero son cantidades o insumos de cantidades, o cantidades de insumo, perdón, representan una gran parte del valor total de los inventarios. Le denota gran importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos 10% de todo nuestro inventario en bodega que representa un 65% del costo total. Un ejemplo, imaginémonos que nosotros importamos tecnología, pero no tecnología tan barata, por ejemplo. Hagamos un ejemplo. Nosotros nos dedicamos a sistemas tecnológicos de computación, un ejemplo, o de redes. Y tenemos servidores enormes, servidores que ya vienen armados, que son carísimos. Eso, aparte que son grandes en tamaño, son caros. Entonces yo puedo tener en toda mi bodega, que son, un ejemplo, 100 unidades, es un ejemplo. Dentro, contando todos mis artículos, yo hago mi inventario y tengo 100 unidades. De esas 100 unidades, tengo 10 servidores. Pero esos 10 servidores son más caros que el resto de cosas y representan un 65% de toda la plata que tengo invertida. Entonces a eso yo lo clasifico como la letra A, de gran importancia. ¿Me siguen? Después tengo otros insumos que pueden ser también importantes, pero le damos una importancia media.
¿Por qué? Porque las cantidades que tenemos en inventario representan un porcentaje similar al número al porcentaje de valor que corresponde a este tipo de cosas. ¿A qué me refiero con eso? Acá teníamos que solo 10 artículos hacían un valor muy alto en dinero, y acá tenemos más artículos, que pueden ser 30 artículos, que representan más o menos la misma cantidad de dinero, o el mismo porcentaje de valor que las cantidades de insumos. Entonces, cuando tenemos estos insumos que andan más o menos parecidos entre el valor que corresponde y el número de artículos, esto lo clasificamos con importancia media y le ponemos la letra B. Y el otro es el que son un montón de cosas, pero que valen poquito, básicamente. Entonces eso le ponemos poca importancia. Sin embargo, no está de más decirlo, esto no quiere decir que no voy a cuidar todo. Claro que sí, voy a cuidar todo, porque todo me permite a mí generar mis productos para yo venderlos. Entonces, la letra C es lo que son un montón, pero representan menos plata. Hagamos un ejemplo. Tornillos. Son un montón de tornillos porque yo necesito tornillos para armar mis servidores. Un ejemplo. Entonces tengo un montón, tengo cajas y cajas y cajas de tornillos, pero al final me salen súper baratos. ¿Me di a entender con esta clasificación? ¿Quedó claro? ¿Se me fueron? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Ya. Ahora, si ustedes pudieran clasificar este ejemplo donde yo les decía que tenemos que comprar un solo artículo porque la demanda de ese artículo es mayor, ¿en qué clasificarían eso ustedes acá? ¿En qué nivel? Vuelvo a hacer la pregunta. Acá teníamos un ejemplo de que puede ser que tengamos que comprar un artículo porque lo usamos más que otros. ¿A dónde lo clasificarían acá? Si tuviésemos que comprar un solo artículo porque se nos acaba rápido. ¿No me voy a entender con la pregunta? Entendería yo que en el C porque es un número de artículos bastante elevado. ¿Alguien más? ¿No sería el que tiene mayor importancia? A ver, nos fuimos al extremo. Tal vez ¿Una tercera opinión? Si tenemos, por ejemplo, la cantidad de unidades de ese mismo artículo, por ahí podríamos también ir empezando para saber cuántas son las que se requieren comprar. Claro, sí, ya lo vamos a ver más abajo, lo que decía Guillermo. Pero mi pregunta iba un poco orientada si es que yo tengo mayor demanda de un insumo y es que se me acaba más rápido. No sé, estoy hablando por hablar, solo era un ejemplo de los servidores y de redes. Pero imagínense, capaz a mí no me compran un servidor, me compran solo el cableado. Y el cableado está en el punto B, intermedio, un ejemplo. Es un ejemplo. Desconozco los precios de los cables y todo eso. Y para poner cables y todo eso yo necesito empernar muchas cosas. Entonces capaz los tornillos se me acaban primero. Aunque tenga cajas y cajas, pero como para poner un cable, no sé, muchos metros, yo necesito poner muchos tornillos para armar otras cosas. Todo lo armo con tornillos. Puede ser que yo necesite comprar más rápidamente que un servidor. Entonces, podría ser el caso que el ejemplo de arriba, las compras recurrentes sean de los insumos más bajos, más chiquitos,
Porque también como no les damos cuidado, el técnico se le caen los tornillos, ya no los busca, se le queda en el pantalón cuando se va para la casa todos los días y no los devuelve. Como que esas cosas no les dan importancia y son los que se pueden ir perdiendo y bueno, se pueden ir consumiendo más rápido. Entonces sí, lo que decía Gabriel, están clasificados ahí en el C, estos que se consumen más. Entonces, la utilidad que proporciona esta clasificación en la administración de inventarios es básica, pues gracias a dicha clasificación es posible enfocar la atención en el manejo del control de las partidas en forma balanceada y de acuerdo con las necesidades del control de estas. Esto que les decía yo ahorita de ejemplo de que se le quedan en el pantalón, se le caen cuando está arriba en la escalera atornillando o clavando, no lo sé, se le cayeron al suelo, ya no lo busca, se cayó abajo de una mesa, no lo busca. Entonces, esto es real. En el techo pasa, cuando estamos construyendo los clavos son los que más se pierden y más se desperdician porque la gente no le da importancia. Se le cae un clavo, agarra otro. Entonces, también es por un tema de tiempo. Imagínate, estás en una escalera de 8 metros, es mucho, digamos, 8 metros, 4 metros, y no te vas a bajar por un tornillo. Perdés más tiempo en bajar y buscar el tornillo que en agarrar otro y ponerlo. Entonces, como que eso también nos da el cuidado o la importancia que le debemos. Imagínense en el caso de los servidores, o sea, yo no voy a decir, mira, el servidor se me cayó, voy a agarrar otro, eso no puede pasar. Me da a entender como la comparación de las dos cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? No se pueden comparar. Entonces, un ejemplo. Las partidas A, de gran importancia, requerirán un control máximo, ya que representan el 65% del valor total de los inventarios. Imagínense, si fuesen $1,000 invertidos, ahí tenés $650 en 10 unidades. Y los otros, 350 es el resto del inventario. O sea, es algo que tenemos que darle un control máximo con base de técnicas refinadas de información constante. ¿A qué se refiere con esto? Que sí tenemos que tener todo un proceso de control para cuidar este tipo de inventario. Y también, al ser un poco más cuidadoso, cumplir con los procesos, aún ponerle más filtros, porque es más caro este tipo de inventarios. ¿A qué me refiero con filtros? Más controles. Es más fácil porque estamos hablando del 10% de todos los insumos, o sea que son pocas unidades. Lo que hacen algunas veces ya en la planta de bodega con este tipo de insumos es que están guardados en otro espacio, en un espacio con llave, con un cuarto especial para estos. Aquí estamos hablando de otro tipo de técnicas refinadas que permiten que no se los vayan a robar, porque tampoco hemos hablado aquí de... Hay robos en esta bodega enorme. Hay un porcentaje de robo que se considera como pérdidas, no solo porque se vencieron o porque se golpearon y ya no se compran, como las latas, por ejemplo. Hay también un porcentaje que se considera que no es el ideal, pero sucede que las personas se roban las cosas, ¿verdad? Entonces, estas más caras se guardan en otro lugar. Se le ponen más controles, se pone una cámara específica para esto. O sea, hay tantas cosas que se deben de considerar porque estamos hablando que ahí está nuestra inversión más grande. No la podemos tratar como el resto. Si alguien se lleva un tornillo, capaz a mí no me afecta porque son miles de tornillos. ¿Me va a entender la importancia? Tenemos que tener mucho más cuidado con estas cosas. Y las partidas B, de importancia media, requerirán un control normal. ¿Se necesitará hacer revisiones periódicas de estas partidas? Sí. En el caso de las A, tenemos que estar constantemente revisando que esté todo. En este caso, un tratamiento normal. En el caso de la B, es un tratamiento normal. Y la C, de poca importancia, requerirán de un control menor,
debido a que representan el 10% del valor de nuestro inventario. Con esto no se quiere decir que no se debe de cuidar todo. Es necesario tener un control de todas las partidas de inventario, pero nos vamos a enfocar en cuidar un poco más lo que nos cuesta más. Sin embargo, todo debemos de cuidarlo, todo debe de haber inventario, se tiene que revisar que todo esté al cierre o al corte, como le llaman contablemente, y que el inventario nos cuadre. Y ahí ustedes pueden ver en las empresas grandes que de repente dicen, no, estamos en inventario. Yo no me imagino cómo hace inventario Simán, por ejemplo, o estas retails, porque hacen inventario y ellos no cierran, siguen vendiendo. O sea, imagínense el proceso de inventario que tienen este tipo de cosas, y bueno, eso pasa con las empresas grandes, que está, o sea, contaste y atrás de vos agarraron una caja y se la llevaron. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y muy metódico para que este tipo de empresas puedan tener inventarios. Entonces, no sé si quedó claro, A, B y C, tipo de importancia, de acuerdo al valor de cada insumo. Generalmente los más caros tenemos pocos y así vamos para abajo. El más barato tenemos más, porque también probablemente se use más. Y para expresarlo de una manera gráfica, tenemos los porcentajes de valor de inventario en la columna, ahí se me olvidó, la columna, a ver, el eje Y, si no me equivoco, y el eje X, o lo dije al revés, no me acuerdo. Y abajo tenemos los porcentajes del consumo de inventario. Y lo podemos ver expresado acá de manera gráfica. Tenemos un 10% del inventario que representa el 65% del valor del inventario. Tenemos los productos B que representan el 30% y que aproximadamente nos cuestan el 25% del costo de nuestro inventario. Y de ahí tenemos el resto, que son el 60% aproximadamente, que solo representan el 10% en costo o en valor. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas con las políticas ABC? ¿No? ¿Todo claro? No. Ok. Aquí vamos a hacer números. La cantidad económica del pedido. Entonces, viendo estas cosas, hablando, asociando un poco lo que empezamos a ver en la clase anterior sobre los costos, nos dimos cuenta que entre más insumos tenemos en la bodega, más aumentan nuestros costos de mantenimiento, más aumentan los costos de orden, porque necesitamos, aparte de mantener, necesitamos también un gente que nos permita tener un orden. También aumenta nuestros costos porque tendría que ser una bodega más grande si nosotros tenemos más material, más insumos, y tendríamos más plata congelada, que también en otras clases hemos visto que entre más plata tenemos en el inventario, menos liquidez tenemos, y si se presentase una situación complicada no tendríamos plata para asumir nuestras responsabilidades. Entonces, tendríamos que o irnos a endeudar, porque como capaz no logramos vender todo lo que queríamos, tenemos esa plata ahí congelada en el inventario, o tener que salir a rematar nuestros productos para poder tener liquidez, y eso al final sería desastroso porque estamos diciendo que vamos a arreglar nuestro trabajo porque necesitamos plata. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que considerar, y la pregunta del millón es, ¿y entonces cómo sé yo cuánto debo de comprar? Es la pregunta del millón. ¿Cómo me doy cuenta yo o cómo defino yo cuánto tenemos que comprar de cada insumo? Bueno, acá lo vamos a ver ahorita. En la cantidad económica del pedido, CEP. Después de haber visto los métodos para determinar los costos de inventario, el inventario promedio y las políticas ABC, el paso siguiente consiste en desarrollar un modelo de inventario en los términos de la cantidad económica de pedido.
Una de las características principales de este modelo es que presenta a la administración una serie de costos opuestos y, como se dijo anteriormente, si la inversión en inventarios aumenta, los costos de mantener aumentan y disminuyen los costos totales de ordenar. ¿Por qué? Porque al ordenar y de carecer también, entre más cosas, entre más tenemos, por ejemplo, podemos usar la misma cantidad de personas, pero entre menos tenemos, siempre vamos a tener esa cantidad de personas. Entonces, por eso es que bajan un poco los costos de ordenar. Y por otra parte, si la inversión de inventario disminuye, el comportamiento de los tres costos mencionados será lo contrario. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que aquí tenemos que definir nosotros, con este método, cuánto debemos comprar, en qué momento la empresa está en el mejor escenario para no perder, porque invierte mucho, o sea, tener la inversión necesaria en el inventario, y también que esa inversión necesaria te permita no caer en costos de carencia. ¿Qué quiere decir esto? Por si no se acuerdan, la carencia se refiere a quedarnos sin insumos para producir. Entonces ahí tenemos un costo bastante alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El cuadro 12.5, que es el de arriba. Disculpen, perdón, no es el de arriba, es este. Ya, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿dónde estaba? Permítanme. Que me acabo de adelantar y me perdí. ¿Dónde estaba? Aquí, perdón. Ya. En el cuadro que está abajo, los requerimientos anuales del producto X son iguales a 10.000 unidades. Eso es lo que nosotros vamos a necesitar al año para producir y no quedarnos sin insumos. Entonces, el costo de mantener esas 10.000 unidades es del 16% anual para el inventario promedio. Y el costo de ordenar es de 25 por pedido. Y el costo unitario es de $2. Repito, los productos o insumos anuales son 10.000 unidades. El costo de mantener es de 16% de esas 10.000 unidades para el inventario promedio, y el costo de ordenar es de 25 por pedido. El costo unitario es de $2. Ya. En estos datos no se están considerando los costos de carecer, ya que la intención de esto es que nosotros no lleguemos a ese punto de quedarnos sin insumos, sino que con eso nosotros deberíamos tener la materia prima para producir todo el año. Entonces, no deberían de haber faltantes de existencia para detener la producción. Por eso no se consideran. Y eso es lo que debemos hacer, no considerar los costos de carecer, porque desde el momento que nosotros empecemos a calcular lo que vamos a empezar a ver para abajo y consideramos un costo de carecer, es porque estamos diciendo que nuestro método no va a servir. ¿Por qué? Porque va a haber un punto en el que nos quedemos sin insumos. Entonces ahí ya estamos mal. Tenemos que planificar con la intención de que no nos falte nunca los insumos. Entonces, como se puede ver en este cuadro, indica que 8 pedidos durante el año de 1.250 unidades cada uno dará por resultado el costo anual más bajo de las 6 alternativas que vamos a ver ahorita, que se evalúan, y hay que hacer notar que el costo total es más bajo cuando los costos de mantener son iguales a los costos de ordenar. A ver. Porfa, síganme. Si no me doy a entender, me detienen y vuelvo, porque es importante que lo entendamos. Aquí lo que tenemos en este cuadro son diferentes escenarios. Y acá se va a comprobar en este cuadro por qué no pido una sola compra, y por qué pido mejor y por qué no pido tantas.
¿Ya? Porque aquí vamos a ver ejemplos. En la primera columna ustedes pueden ver el número de pedidos anuales. Yo puedo, porque tengo la plata, hacer un pedido anual y decir voy a comprar las 10.000 unidades de un solo. Y vengo yo y a inicio de año digo, ¿sabes qué? Tengo la plata. Yo voy a comprar, ¡pam!, las 10.000 unidades. Entonces, yo pido las 10.000 unidades. El inventario promedio que yo necesito tener es de 5.000 unidades. ¿A qué me refiero con esto? Es que yo necesitaría tener al menos 5.000 unidades para no quedarme sin producto. El costo unitario de esto es de $2. Así que el importe inventario promedio es la multiplicación del inventario promedio por el costo unitario. Y ahí me da los 10.000. Y después recuerden que ya por ejercicio era un 16%, perdón, del costo de mantener. Entonces el 16% de 10.000 es 1.600. Los costos de los pedidos es de 25. Esto es fijo. Pida 1, pida 2, pida 1.000, pida 10.000. Me van a cobrar 25. Siempre. Entonces, los costos totales anuales son el 16% más el costo del pedido. Entonces me da $1.625 o pesos, como ustedes lo quieran llamar. En este caso el ejercicio está en pesos. Por una sola compra. Ojo, aquí no me están haciendo descuentos si yo compro 10.000 a que yo compre una. El mismo precio. Después digo yo, no, ¿sabes qué? Voy a hacer un escenario si es que yo en vez de hacer un pedido al año, hago dos. Voy a hacer 2 pedidos al año. ¿Pero 2 de cuánto? De 5.000. Entonces, el inventario promedio que yo debo de tener es 2.500. ¿Alguien entiende a qué se refiere con inventario promedio? Lo que se suele mantener. Lo que debería ser el mínimo para que yo pida de nuevo. ¿Ya? Es como el piso de los insumos que yo tengo que tener en bodega para hacer el otro pedido. O sea que yo compro 5.000 y cuando esté en 2.500 yo tengo que hacer el otro pedido de 5.000. ¿Me voy a entender? Porque en todo ese tiempo que llega probablemente yo me consuma esos 2.500. Y ahí llegan los otros 5.000, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenemos lo mismo, $2 de costo de unitario. Y si se fijan, el importe de inventario promedio es de 5.000. De los 5.000, el 16% son 800. Estamos aquí abajo bastante, la mitad. Esto, como yo voy a hacer 2 pedidos, se multiplica por 2, los 25. Entonces, pongo 50, porque por 2. Sumo esto y me da 850. Costo total anual. ¿Se fijan la diferencia? Y yo hice la misma cantidad de pedidos. Mi bodega va a recibir 2 pedidos de 5.000. Los mismos. ¿Me doy a entender? ¿Me siguen? ¿O no me siguen? ¿O todos dejaron su cámara y se fueron? Bueno, no su cámara, solo su sesión abierta. Sí, le entendemos. Entonces todo eso sería por 2, ¿verdad? O sea, los costos totales anuales. No, este no. Ese no, pero los costos de mantener y los por pedido, Tampoco. sí. Este costo de mantener no. Se vendría siendo el inventario promedio por los costos unitarios y ahí el costo de mantener, que es el 16%, le sumas al costo de los pedidos, el 25% por pedido. Entonces, eso lo sumas y por eso es que te da ese % su juego para la segunda fila, ¿no? Sí, el único que se multiplica por 2 es porque yo voy a pedir 2 veces. Pero mi costo de mantención siempre va a ser 800. ¿Por qué? Porque yo no me pasé de 5.000. ¿Ya? ¿Por qué? Un ejemplo, cuando estaba en 2.500 yo digo, no, tengo que pedir porque si no me quedo sin insumos. Cuando llega el siguiente pedido,
estos 2.500 ya se acabaron. Entonces, mis 5.000 se mantienen. Y para mantener 5.000 en la bodega, siempre son 800. Sí, una pregunta. ¿Me sigue? Ok. Una pregunta. Ajá. Al final, con todas las veces que se pidan, siempre voy a llegar a tener siempre las 10.000. No. Sí. O las 5.000. Sí, es que depende, claro. Depende cómo vos vas a hacer tu división. Y regreso a este. Porque hay que considerar el nivel de inventarios. El nivel de inventarios, lo que te va a permitir a vos es que cuando llegues al límite inferior de insumos, vos haces el siguiente pedido. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Yo compré la primera vez, un ejemplo. Entonces va bajando. Compré los 5.000. Aquí tengo 5.000. Empieza a bajar con el tiempo y cuando llega a 2.500, yo digo, no. Jafet, tengo que comprar porque si no me quedo sin nada. Compro, pero este sigue bajando. Cuando llega acá, me llega el pedido y sube a 5.000. ¿Ya? Y de nuevo así. En el ejercicio que estamos viendo, solo son 2 compras que vas a hacer al año. O sea, que implica que cuando vos llegues a este punto de nuevo, ya terminó el año. La siguiente compra ya es del siguiente año. ¿Me siguen? ¿O no me siguen? Ya, perfecto. Entonces, vuelvo. Al inicio del 2021, un ejemplo, hago mi primera compra. Entonces, empieza a producir. Cuando llega a 2.500, pongámosle un ejemplo, siendo así muy lineal, estamos hablando de los primeros 3 meses, yo me gasté 2.500, hago mi compra, se tardan 3 meses en llegar, es un ejemplo, y esos 3 meses yo me consumo los otros 2.500. Entonces en junio, al 30 de junio, me quedo sin insumos, pero llega mi nuevo pedido. Vuelvo a 5.000. En septiembre, yo estoy en 2.500, hago mi segundo pedido, llega al 31 de diciembre y me llega el siguiente pedido. Este ya es considerado el siguiente año. Una pregunta más referente a la práctica. Si digamos, vaya, usted está diciendo que cuando llegamos a la mitad, nosotros nos llega supuestamente el otro pedido para que cuando termine ese ya tenemos de nuevo todo. ¿Qué pasa, como lo que hablamos al inicio en cuanto a aduanas, de que se pueda tratar, pero qué pasa si se adelanta? Sí. Pero más en cuanto a la liquidez que tiene la empresa con respecto al producto, porque si me llega antes, es decir, tengo sobrecarga de producto en cuanto a inventario, entrega y eso, me quita liquidez a mí. Pero entendería yo, como análisis más que todo, pero no del todo, porque igual se va a ir e igual lo voy a volver a ocupar en las fechas establecidas. O sea, como que no afectaría del todo. No afectaría, porque en este caso lo que debes de tener cuidado es el límite que vas a tener acá. Si vos te pasás de esto y llegó antes, entonces, por ejemplo, ponele, te quedas en 6.000, aquí tu costo de mantener aumenta. Entonces ya no se cumple lo que queremos que se cumpla. Que el costo de mantener se mantenga siempre, valga la redundancia, en el porcentaje que nosotros hemos estimado. ¿Qué implica acá? Disculpen que estoy subiendo y bajando. ¿Qué implica acá? Que si hay 100 más, yo tendría que contratar a alguien, por ejemplo, porque las personas que están ahí no van a dar abasto. O tendría yo que pagar horas extra para que poder tener control de este inventario. Entonces mi intención... Entonces es de mantener más cuidado en cuanto a no tener una sobrecarga en los niveles altos más que en los mínimos. Es que en ambas, porque si en los mínimos vos no te descuidas, caes en el costo de carencia. Implica que no vendiste o no produciste porque no tenías insumos. Entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado, pero eso lo vamos a ir viendo. Tranqui, ahí hay un par de fórmulas que ustedes lo van a ir viendo, cómo calcular este tipo de cosas para que ustedes tengan ese control. Y esto después se define con reglas, queridos. Capaz ustedes ni siquiera compren insumos, pero ustedes van a definir las reglas y van a decir, vaya, hay esto, cuando baje de esto tenés que comprar. Si no, si baja y no compras, nos vamos a quedar en algún momento en el mes o en los próximos 3 meses sin insumos y vamos a perder plata. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Volviendo al cuadro. No sé si se entendió
no recuerdo quién me preguntó, perdón, del costo. ¿Por qué el costo no aumenta en el año? Porque la intención es que no pase de 5,000. Esa es la intención y eso es lo que queremos, para que este porcentaje no aumente, para que se mantenga ese 16% me alcance todo el año. Y así vamos con otro. Entonces digo yo, no sabes qué, voy a hacer otra prueba. Y si hago 4 pedidos de 2.500, mi inventario promedio debe ser 1.250. Siempre al mismo costo. Tenemos entonces que el importe de inventario promedio serían 2.500. El 16% de 2.500 es 400. Como hice 4 pedidos, ahora sí aumenta y sube a 100. Pero aún así, subiendo esto, yo sigo bajando mis costos totales anuales. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Alguien que me explique. Voy a hacer este último. Repítalo. Es que esto es muy interesante y esto lleva mucho análisis y quiero que también ustedes piensen un poquito ahorita. Así que si están haciendo otra cosa, regálenme ahí un par de minutos. Como yo estoy pensando maximizar mis recursos, yo digo, no, ¿sabes qué? Voy a hacer, en vez de 2 pedidos, que ya vi que bajé el costo, voy a hacer 4. Entonces, en vez de hacer 2 de 5,000, recuerden que lo que necesitamos son 10,000. Esto no es negociable. Los 10,000 tienen que llegar a nuestra bodega. No importa si es una vez, si son 2 veces, si son X veces. Pero los 10,000 tienen que llegar. ¿Para qué? Para que no caigamos en costos de carencia. Que eso es súper alto y tiene un efecto bien negativo en la empresa. Entonces, ya vimos que si hago 2 pedidos de 5,000, bajan mis costos totales anuales de inventario. No olviden eso, que estamos hablando de inventario. Pero si yo hago 4, ¿qué pasa? Al final de hacer todo el ajuste, como lo hemos venido viendo, me sigue bajando el costo total anual en mantenimiento de inventario. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y si yo hago 8, si se fijan, 1.250 por 8 son 10,000, las mismas cantidades. Mi costo de inventario promedio son 625, hacemos las mismas fórmulas, aumenta el costo de pedidos y aún así yo sigo bajando. ¿Y qué pasa si yo hago 16? Aquí ya cambia la cosa. Hago todo lo mismo, pero ahora sí se me disparan los costos de pedido y ya son demasiado altos, entonces empiezo a subir de nuevo. Y si hago 32, también. Entonces ya no es rentable. Pero ¿cómo llego a este 8? Es la pregunta. ¿Por qué este 8 es el ideal? A ver, analicemos un ratito. Esto es lo que más me gusta a mí, analizar. ¿Por qué ustedes creen que bajan nuestros costos si yo tengo un inventario menor? Salgámonos un poco de la caja y no pensemos solo en este cuadro. Vayámonos a pensar, yo tengo 10,000 unidades en una bodega, tengo 5,000 unidades en una bodega, tengo 2.500 unidades en una bodega, tengo 1.250 en una bodega. ¿Por qué mi costo de mantener baja? A ver. Para empezar. Hay algo bien importante. Para empezar, vamos a volver a hacer rata. Y es que no necesito ni tanto espacio ni tanta gente. Eso, brother. Eso es clave. El espacio y la gente. Eso es clave. Porque yo, si quiero tener un inventario de 10,000, tengo que tener un espacio grande y es caro. Entonces, si yo pienso en tener un espacio pequeño, hacer varios pedidos, eso es más barato. Y por eso tenés una diferencia enorme. Y si se fijan, va bajando a la mitad, a la mitad, a la mitad. Entonces pensemos en eso, ¿verdad? Que si yo quiero tener inventarios grandes que no necesito, o que sí necesito, pero puedo administrarlos mejor, ¿por qué no mejor? Me compro una bodega un poco más pequeña, que para empezar, imagínense que la compro, la alquilo, el alquiler va a ser menor,
y si la compro, construirla va a ser más barato. Todas esas cosas aumentan el precio si yo aumento la cantidad. Entonces, por eso es que esto baja. Por eso es que ustedes van viendo y dicen, no, pero fíjate, yo estoy comprando las mismas 10.000 unidades, pero hago 8 pedidos y tengo una diferencia, ¿cuánto es? 1.225, algo así, ¿verdad? Sí, $1.225 que me estoy ahorrando. Este es un ejemplo. Imagínense fueran 100.000 unidades. ¿Cuánto te estás ahorrando? En administrar bien tu inventario. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Al menos yo sí, pero porque entendería yo en la analogía que al subir nosotros el número de pedidos anuales aumenta no tanto la parte del costo de mantener, porque obviamente menos productos cuesta menos mantenerlo, pero aumenta más lo del costo por pedido por la cantidad de pedidos en tantas veces al año. Es por eso que nos aumenta al final el estar haciendo pedidos tan pequeños. Los últimos 2 casos, decís vos. Ajá. Sí. Es solo por las cantidades de veces que se pide. Sí, porque hay un punto de equilibrio que es el que tenemos que identificar, que se llama costos totales mínimos, en el cual vos tenés que saber hasta dónde podés bajar, y ahí va a ser el punto de equilibrio en el que yo voy a encontrar las unidades que necesito y el costo el mínimo, el costo menor. Si yo sigo bajando, ese costo va a aumentar. ¿Por qué? Porque yo tengo gastos o costos fijos, en este caso de los pedidos. Estos $25 puede ser el flete. O sea, que a mí me cobran 25, es un ejemplo, en este caso, 25 por traerme 10.000 y 25 por traerme 1.250. Porque usan el mismo camión, es un ejemplo, solo para que lo entiendan. Pero cuando yo empiezo a pedir mucho, ya el costo logístico sí se me dispara. Entonces, lo que tenemos que identificar nosotros cuando vayamos, ya lo vamos a ver con fórmulas, esta es una manera mucho más gráfica de verlo, y van a ver que hay una manera de sacarlo rápidamente, porque esta también no es difícil, o sea, podemos ir viendo, hacemos un cuadro, le ponemos fórmulas, y le tiramos ahí, le vamos diciendo, no, quiero hacer 2, quiero hacer 4, quiero hacer 8, se hace rápido también un cuadro, así ya todo predeterminado. Esto es fácil. Pero lo que tenemos que identificar nosotros es en qué momento llegamos a tener nuestro costo más bajo. Esa es la intención. Y esto también nos va a permitir a nosotros definir el tamaño de la bodega, la cantidad de personas, porque imagínense, tengo una bodega enorme con 10.000 unidades, mucha gente, tengo que mantenerla todo el año y puedo ser más eficiente, tener una bodega más pequeña con entradas y salidas de productos rápidamente y se mantiene con menos personas y con menos cantidad y siempre yo utilizo las 10.000 unidades que necesito para el año. ¿Quedó claro? ¿O no? Claro, sí, no, tiene sentido, la verdad. Espero que haya quedado claro. Qué bueno, Guillermo, ahí que secundaste que quedó claro, ¿verdad? Entonces, es súper importante, queridos, queridas, ser estratégicos en este tipo de cosas, porque aquí generalmente se pierde plata en las empresas, porque no se fijan en estas cosas. Y cuando llega alguien un poco disruptivo o alguien con conocimiento más bibliográfico capaz, o más específico en estas cosas y empezás a ahorrar plata en esto que nadie ha visto o que nadie ve en el día a día, te sorprende y te valida un montón como profesional, porque vos de entrada les haces ganar o no perder plata a una empresa que probablemente está trabajando de manera empírica por lo que ha ido aprendiendo en el camino y no sé, a alguien se le ocurrió comprar una bodega enorme que usan la mitad. Y después, saliéndonos un poco del tema, porque esto no va en esto, permítame que se me apaga la compu. Hasta puedes decidir qué vas a hacer con esa mitad de la bodega. Capaz, imagínate que es tuya, o sea, de la empresa. Imagínate que es de la empresa y que ya no, o sea, vos le reducís esto y ya, no, o sea, ahí está. Tampoco la vas a tener desocupada.
Entonces tenés que buscarle un uso. Se puede recomendar muchas cosas ahí. ¿Qué podrían ustedes recomendar? Un ejemplo. Si tuviesen... Yo la divido el alquilo para otra persona. Que sería, o sea, imagínate, te ahorras en costos. Sí, aquí es bien difícil porque probablemente tengamos que despedir personas. Eh, son temas bien complicados que no todos quieren tomar esas decisiones. Pero imagínate, se logra hacer, hasta te ahorras ahí y ganás alquilando el resto de la bodega que ya no estás usando. Y capaz ya tenés todo, tenés los racks, tenés todo lo necesario para que solo alguien venga y ponga productos ahí. O sea, no tenés nada que invertirle más que apartar ese espacio, separarlo de alguna manera con tu bodega y que alguien más use el resto. Entonces, ganás doble en ese caso. ¿Ya? Pero si es una empresa que está empezando, desde la entrada vos le decís, vaya, necesitan tantas unidades, ya, perfecto. Entonces, ¿saben qué? Yo recomiendo que hagamos una bodega para 1250 unidades. No necesitamos una para más. ¿Y por qué, Jafet? Ah, mira, aquí está, ¿ve? Te muestro, te explico. Si hago un pedido, me cuesta tanto el mantenerlo. Si hago 2, si hago 3 y así. Y ustedes hacen una recomendación muy valiosa. Ya si la empresa crece en el futuro, obviamente este cuadro cambia. Pero es importante reconocer cómo vamos a manejar la cantidad económica de los pedidos. Es súper importante. Ojalá que no se les olvide la cantidad económica de pedidos. Ya, entonces, esta es de una manera gráfica. Ahora nos vamos a meter un poco para calcularlo directamente. ¿Ya? Solo como para cerrar esto de la gráfica demuestra que los costos totales anuales del inventario, los costos de mantener y los costos de ordenar, primero disminuyen, llegan a un punto bajo, donde los costos de mantener igualan a los costos de ordenar. Para aclarar esto, costos de mantener y costos de ordenar son iguales, ¿sí? Y luego aumentan a medida que la cantidad económica de pedidos aumenta, obviamente. Y nuestro objetivo básico consiste en encontrar un valor numérico para la cantidad económica de pedidos que disminuya al mínimo los costos totales de la gráfica, que es lo que les mostré acá. Tenemos que identificar este punto, que es el ideal. Y este obviamente cambia de acuerdo a la naturaleza de cada organización, ¿verdad? Pero nuestra tarea es encontrar el costo total mínimo del inventario. ¿Sí? Y bueno, ya que lo vimos de manera gráfica o de manera más no numérica, sino que lo vimos así haciendo cálculos casi que simple inspección, ir viendo y analizando, lo vamos a ver mediante una fórmula. Entonces, antes de que veamos la fórmula que está aquí abajo, que ya la vieron, consideremos algunas cosas. CEP sigue siendo cantidad económica de pedido. DA es la demanda anual requerida en unidades. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan ustedes? Según el ejemplo. ¿Cuánto era? ¿Alguien que me diga? 10.000. 10.000, claro. Ay, no sé si puedo escribir aquí, ¿saben? Bueno, no voy a complicar eso. 10.000, exacto. El costo de mantener, ¿alguien se acuerda? CM es igual a costo de mantener. ¿Cuánto era el porcentaje? A ver. El 16%. 16%. Exacto, 16%. ¿El costo unitario cuánto era? 2 2. $2. Claro, ¿y el costo de ordenar? $25, ¿verdad? O dólares. Ese era el costo de ordenar. Entonces, CO, costo de ordenar, CU, costo unitario, CM, costo de mantener, DA, demanda anual, CEP, cantidad económica del pedido. Entonces, para calcular la cantidad económica del pedido antes de avanzar, aquí lo hicimos en el cuadro, básicamente es lo mismo, calculamos la cantidad económica del pedido con un cuadro que yo les decía, lo podemos hacer fácil, si a alguien le cuesta, lo puede hacer en una tabla con fórmulas, lo podemos hacer rápidamente,
y después solo le vamos modificando esto y el cuadro nos va sacando los nuevos valores. Fácil se puede hacer. Pero también hay otra forma de hacerlo así, por medio de la fórmula. Entonces, para calcular la cantidad económica del pedido es la raíz cuadrada de 2 por la demanda anual requerida por el costo de ordenar entre el costo unitario por el costo de mantener. Entonces, acá, para verlo un poco analítico y que puedan entender más o menos cómo es la dinámica, la siguiente parte no quiero que se vayan a perder, pero básicamente va explicando de manera analítica por qué llegamos a esta fórmula. Que lo que queremos ver es que hay que separar algunas cosas, algunos elementos de esta fórmula para entenderlos, básicamente. Los costos totales de mantener se obtienen de la siguiente forma. Alguien dice, pero ¿y cómo obtengo los costos de mantener? ¿Ya? Básicamente, y acá pues no se van a perder, por eso es que no quería meterme en esto, porque creo que no es tan... Mejor, ¿saben qué? Ustedes léanlo, porque no quiero que se pierdan. Este no es el objetivo de lo que vamos a ver ahorita. Aquí básicamente les va explicando cómo sacamos algunas cosas. Pero como en este caso nosotros ya vamos a tener los datos específicos, no necesitamos meternos en esto. Es que se me van a perder. Y eso no quiero que pase ahorita. Pero si ustedes se fijan, después del análisis completo, llegamos a la fórmula, a la misma fórmula. La misma fórmula que teníamos arriba. Entonces, ejemplo. En este caso, vamos a utilizar los mismos valores del ejercicio que teníamos en el cuadro, que era DA. ¿Alguien se acuerda? La demanda anual. Exacto. Las 10.000 unidades. CO era costo de ¿qué? De ordenar. $25. El CM, ¿qué era? Costo de mantener. De mantener. Y el CU es el costo unitario. Unitario. Exacto. Entonces sustituimos básicamente en la fórmula. El DA, la demanda anual, por 2, dado por la fórmula. Ya, este 2 es dado por la fórmula. Este no lo ponemos nosotros. Por el costo de ordenar entre el costo unitario por el costo de mantener. Y eso lo resolvemos. Espero que no tengamos problemas de como que tenemos que resolver primero y todo. Al final, nos viene dando directamente, aplicando la fórmula, las 1.250 unidades, y lo pueden hacer si quieren, que a mí el cuadro me recomendó hacer la compra, que son 8 de 1.250 unidades para mantener o para tener, perdón, el costo total anual más bajo. Fácil, aplicando una fórmula. Llegamos al mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros acá? Para llegar a 10.000 tendríamos que definir cuántos pedidos vamos a realizar. Repito, la fórmula. Sustituimos valores, ya los tenemos dados, los mismos del ejercicio. Si yo les dejo un ejercicio, va a ser fácil resolverlo porque van a tener todo esto. Y sustituimos básicamente la demanda anual por el costo de ordenar la demanda anual por 2 por el costo de ordenar dividido entre el costo unitario por el costo de mantener. Sustituimos y resolvemos. Al resolver eso, nos da directamente la cantidad, el tamaño del pedido que nosotros debemos de solicitar. ¿Se entendió? ¿O no? Esta es una manera diferente de hacerlo que no sea el cuadro. Entonces yo solo tengo los valores y
aplico la que fórmula. podamos hacer de las dos formas, por favor. Se puede hacer de las dos formas. Porque está más fácil el cuadro, entonces me aburrí viendo todos los números. Se puede hacer de las dos formas, pero es mucho más rápido con la fórmula. Mucho más rápido. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Yo les voy a pasar un par de ejercicios de esto para que lo puedan practicar. Igual este documento ya está en el site y ustedes lo puedan aplicar. Es probable, escúchenme bien, es probable que venga algo de esto en el parcial final. Un ejercicio. Van a estar las respuestas y ustedes solo tienen que buscar cuál es la correcta, aplicando la fórmula. Sencillo. Ya. Y bueno, para obtener el número óptimo de pedidos al año, o sea que aquí tenemos la cantidad de unidades que yo debo de pedir. Entonces, ¿qué nos faltaría? Definir el número óptimo de pedidos que yo debo hacer. Aquí porque nosotros ya sabemos que son 8 de 1250. Porque el número, para el ejemplo, es fácil, 10.000 unidades. Pero, si queremos obtener, imagínense, no sé, estamos hablando, lo que yo necesito no va a ser un número cerrado probablemente, va a ser un número, imagínense, 535.240 unidades. Entonces, ahí ya se vuelve un poco más complicado. En el caso este es súper fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se necesitan otros datos. Por ejemplo, el número óptimo de pedidos es N y T, el importe total en pesos de consumo anual. Y bueno, aquí vamos viendo. Disculpen, en un zancudo bailándome aquí enfrente. Entonces tenemos los costos totales de mantener el inventario se obtienen de la siguiente manera. Aquí tampoco me voy a detener, queridos, porque esto ya lo tenemos arriba. Y esto yo no se lo voy a pedir. Esto no nos interesa un poco. Pero esto sí. Que básicamente la fórmula es esta que tienen acá abajo. Aquí lo que hace el documento, y si ustedes lo quieren leer, es explicarle poco a poco cómo van teniendo los elementos para la fórmula y cómo llegan a la fórmula. Aquí la va despejando paso a paso, que yo espero que ustedes no tengan problemas para despejar, pero en este caso la cátedra no me obliga a que les explique el despeje a ustedes. Nos vamos a ir directo a la fórmula, que es esta. Entonces recuerden que N era el número óptimo de pedidos, que es lo que nos interesa ahora. Y acá vamos a sustituir un valor que es el importe total en pesos de consumo anual. ¿Se acuerdan que nosotros necesitábamos 10.000 unidades, verdad? Y que el costo era $2, ¿verdad? Por unidad. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer acá es multiplicar las unidades que necesitamos por el costo, que sería 10.000 por 2. Entonces, acá, según fórmula, tenemos, ya no son 10.000 unidades, sino que son 20.000, porque aquí estamos hablando de costo, por el 16%, que es el costo de mantener, dividido el 2 de la fórmula por el costo de ordenar, 25.000 pesos. Entonces, a la hora de resolver esto, nos va a dar la cantidad de pedidos al año. Entonces, acá yo tengo las dos cosas que necesito. ¿Cuántos pedidos voy a hacer? Y de cuánto voy a hacer cada pedido, que es lo que me dio la primera parte de la primera fórmula. Entonces, cosas importantes que ustedes tienen que saber o aprenderse. Esta fórmula, la fórmula CEP, es igual a y la fórmula de N, que es el número de pedidos. Con esas dos cosas, ustedes van a poder resolver los ejercicios que yo les voy a pasar. ¿Dudas? O pueden hacer el cuadro como ustedes quieran. Yo les voy a dejar abierta la opción. Si ustedes quieren hacer el cuadro, hagan el cuadro, no importa. O háganlo con la fórmula. Y así estaríamos nosotros teniendo el ideal en cuanto a pedidos
y en cuanto al tamaño de la bodega que necesitamos para el manejo de X cantidad de insumos o de materia prima, si le queremos llamar de otra manera. ¿Tienen dudas? Ahorita pueden hacerlas. A ver, ¿todo claro? Ok, todo claro. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar a ver el otro tema, que es los puntos de renovación de pedidos. El PRP. Aquí vamos a saber en qué momento nosotros vamos a tener que solicitar la otra compra. Como ya sabemos que son 8 pedidos que tengo que hacer, de 1.250 cada pedido, la pregunta es, ¿en qué punto yo tengo que pedir la siguiente compra? Hacer la siguiente orden de compra para que me llegue la materia prima a mi inventario y que yo no me quede sin insumos para seguir trabajando. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, hay un ciclo normal en los inventarios en cualquier empresa, en el cual vos tenés un punto alto y empieza a bajar, puede ser rápido, puede ser lento, hasta agotarse. La intención es que se pueda ingresar más materia prima antes de que lleguemos al cero o muy cercano al cero. ¿Por qué? Porque así nosotros estamos manteniendo nuestros costos de mantener, valga la redundancia, en el nivel óptimo según la gráfica de costos mínimos de inventario que vimos hace un ratito. Entonces, lo que tenemos que hacer es que llegue esta remesa de inventario nuevo a los almacenes antes de que la existencia se agote, pero tiene que estar muy cerca del momento que se agoten, porque ¿qué implica? Que yo tengo que volver a llenar el espacio. ¿Por qué? Porque no tengo más espacio. Entonces, si yo la pido antes, no voy a tener el espacio necesario para mantener correctamente mi inventario. Entonces, el punto de renovación de pedidos, también es conocido como punto de reorden, es aquel que te permite ver el nivel de existencias en el que se debe de solicitar esta nueva compra, de modo que sea el límite inferior permisible de cada artículo o grupo de artículos. ¿A qué se refiere con esto? Es que si yo tengo los productos ABC, yo tengo que tener bien definido cuando tenga 3 servidores del A, tengo que pedir. Cuando tenga, es que el otro no era tan fácil porque eran porcentajes, pero en el caso del B, cuando tenga el 7% de inventario, tengo que pedir. Y en el C, cuando tenga cuando tenga el 25%, yo tengo que pedir. Si no, me voy a quedar sin uno de estos insumos y no voy a ganar plata. Entonces, de una manera gráfica, se puede representar, a ver, quiero estar seguro, 12.7, sí. En esta figura. Tenemos en el lado Y la cantidad de inventarios y en el lado X tenemos el tiempo. Acá le llaman inventario de seguridad, que es como el mínimo que debe de haber para que yo no me quede sin nada. Entonces yo hago mi primer pedido, como en el primer ejemplo, empieza a bajar y si se fijan aquí no es a la mitad como veíamos en el gráfico anterior. Acá el punto de renovación de pedido es más bajo. Entonces esto es lo que tengo que definir. ¿Cuánto vale este punto? Y en el mismo ejercicio, ¿verdad? Sigue bajando y cuando llega acá, ¡pum!, me llega el siguiente pedido y aumenta. Pero yo mantengo el máximo que puedo manejar, disculpen acá, el máximo que puedo manejar en mi bodega, porque esa es la intención. ¿Se entiende este ejercicio? Este cuadro. ¿O no entendemos? ¿O ya se me fueron?
cómo interpretar el silencio. A ver. Sí, sí se entiende. Y que por rato me cuesta pensar que hay más de 20 personas y hay demasiado silencio, entonces no me gustan los monólogos, ¿saben? Pero bueno. Participen. Ya, entonces, volviendo. Para calcular el punto de renovación de pedido se utiliza la siguiente fórmula. PRP, punto de renovación de pedido, es igual a CE por TR más IS. Explicado de otra manera, punto de renovación de pedido es igual a consumo de existencias, eso es CE, este diario, no lo olviden, por el tiempo de adelanto más el inventario de seguridad. ¿Ya? Donde, aquí está, PRP, punto de renovación de pedido, CE, consumo de existencias por unidad de tiempo. Esto puede ser al día, puede ser a la semana, puede ser a los 15 días, puede ser al mes. Esto lo define cada situación. T, el tiempo de reposición o tiempo transcurrido desde que se determina la necesidad de inventario hasta que se tiene a disposición de producción o de los nuevos clientes. O sea, esto se refiere a el tiempo que se tarda en reponerse, básicamente, el inventario y ese inventario de seguridad. No lo olviden, inventario de seguridad IS. Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos? El punto de renovación de pedido con los siguientes datos. Aquí viene. La empresa tiene una tasa de consumo bastante regular del producto X. El producto X generalmente requiere 30 días para obtener su nuevo suministro. ¿Qué quiere decir esto? Que desde mi compra 1 pasa un mes y yo tengo que pedir, para que llegue al siguiente mes, porque necesitamos que el nuevo suministro del producto X llegue a los 30 días. Entonces, se estima que durante ese periodo serán usadas en producción 300 piezas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo los pedidos los estoy haciendo de 300 piezas cada mes. El tiempo de reposición es de 10 días y el inventario de seguridad es de 50 piezas. A ver, siguiendo este ejemplo, este puntito, según este ejemplo, ¿cuánto equivale? Si alguien entendió. Lo acabo de leer. 10 días decía, vea. 10 días es uno, claro, el de reposición, pero es cantidad de insumos que tengo que tener yo. 300 se utilizan, ¿no? Se utilizan 300 en el mes. Para producción. Claro. El punto de renovación de pedido, según esto que hemos hablado, es de 10 días y el inventario de seguridad de 50 piezas. Entonces, acá estamos hablando de que este debería ser el día ¿qué? El día 20, ¿verdad? Sí, porque tarda. Claro, en tiempo, que es este, pero el inventario de seguridad, ¿cuánto es? 50. ¿No? Exacto, 50. Entonces, cuando yo tengo 50 y estoy en el día 10, tengo que pedir. ¿Ya? O me quedan 10 días, perdón, para ser exacto. Me quedan 10 días, tengo que pedir. A ver, entonces tenemos, ¿qué era C? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué era C? Consumo de existencias por unidad de tiempo. Gracias, Okay. Rebeca. Gracias. TR, ¿qué es TR? Tiempo de reposición. 10 días. Y S, inventario de seguridad. 50 piezas. Exacto. Entonces, aplicando la fórmula es lineal, súper fácil. Obtenemos el PRP, el punto que era, PRP. ¿Qué era? PRP. El punto de renovación. Ya, Sí. reposición, pero... El punto de renovación de pedido es igual a 10, que era CE, por TR más 50. Básicamente, haciendo la fórmula, no olviden que
las sumas y las restas hacen separaciones en las ecuaciones, entonces tenemos que resolver primero lo que está entre un signo más y un signo menos, o signo más. Por eso aplicamos primero la multiplicación y después sumamos. Entonces nos da 150 piezas. ¿Esto qué significa? Que se deberá programarse una requisición, que es una compra, cuando el inventario descienda de 150 piezas, para que el tiempo de obtención, 10 días por pieza de consumo diario, más 50 para contingencias. Entonces acá, me da culpa, yo me equivoqué, acá no es lo que dice acá, 50 piezas, sino que el punto de requisición o mi inventario de seguridad debería ser 150 piezas que yo estoy considerando, y aquí Gabriel se responde lo que estabas preguntando. Yo estoy considerando, como son 10 días, los que debo de tener yo para trabajar, yo estoy dejando 50 unidades, o sea, 5 días para contingencias. O sea que si el camión se detuvo en la frontera por 2, 3 días o 5, yo tengo la producción para 5 días por si es que se retrasa mi compra. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿O no? Sí, la capto. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Cuando falten 10 días para finalizar y tengamos 150 unidades, hago mi pedido. Yo voy a necesitar nada más 100, pero yo me guardo 50 porque soy buen previsor por cualquier situación que se pueda presentar. Ok, nos vamos a quedar hasta acá porque se nos acabó el tiempo y después vamos a ver el inventario de seguridad, que es básicamente lo que sigue. ¿Dudas, mire, queridos? Ajá, dale. Yo entré tarde por la asistencia. Vaya, Gabriel. Listo, si no tienen dudas, te estoy buscando ahorita. Estamos, entonces, por ahora. Gracias, Lick. Buenas noches. Pasen feliz noche y descansen. Gracias, Alfred. Buenas noches. Buenas noches, ahí les paso unos ejercicios el miércoles de esto. ¿Ya me puedo ir? Sí, ya se pueden ir. Ok, gracias. Adiós. Adiós. Ajá. Yo también entré tarde. Yo también entré tarde. Vaya, ahorita. Una consulta. Ajá. Esta clase que te explicar ahora viene para lo del trabajo final que hablamos la semana pasada. No. Esto va a ser para el parcial. Ah, ok. O sea que el trabajo del cual estábamos hablando, esa parte. Sí. Recuerden que hay 2 elementos que vamos a evaluar para este último tiempo. Trabajo y parcial. Sí. Gracias. Vaya. Ahorita, Yancy me dijiste, ¿verdad? Yancy, sí. Sí. Carlos, también ahí te vi. Espera. Carlos. Ahí está. ¿Quién más? No, si te agregué, Gerson. Ya. ¿Quién más estamos, entonces? Yo, Rebeca. Sí, Gerson, te había puesto, de hecho, A ver. Sí, ya te había puesto. Rebeca Mejía, ¿verdad? Sí. Sí, ya estabas también. Ay, perdón. Cuando entré dijo algo de Rebeca Mejía, pero no sé si era porque me aceptó por eso. Gracias. Vaya pues, adiós. Gracias, Lick. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Alfonsina, ¿dejaste la sesión abierta? Ajá, te fuiste, ¿verdad? Y me dejaste aquí. Bueno, ahí vas a salir en la grabación al final.